Hola jóvenes, pues vamos a resolver estos ejercicios para conocer el uso y en la aplicación de las funciones trigonométricas. A decir, vamos a hablar de la función seno, coseno y tangente, que son las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Entonces, en el ejercicio lo que podemos leer es que nos están pidiendo calcular cuál es la longitud de la escalera y cuál es el valor del ángulo que tenemos aquí, el ángulo teta, ¿sale? Nos vamos a basar en los conocimientos de son las funciones seno, coseno y tangente. Y aquí, como podemos ver, seno es el cateto opuesto dividido hipotenusa. Obviamente tenemos que reconocer primero cuál es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa, y como podemos ver aquí abajo, respecto o en función a este ángulo teta, el cateto opuesto es este que dice CO, ¿sale? Que está frente a él. Y el adyacente, que es el que siempre toca el ángulo, que está aquí como CA, y es adyacente porque está a un lado del ángulo, siempre toca el ángulo, ¿no? Y la hipotenusa, que siempre es el lado más largo del triángulo cuando estamos hablando de triángulos rectángulos. Recordamos que aquí estamos hablando de puros triángulos rectángulos, ¿sale? Entonces, el seno es el cateto opuesto, es decir, CO dividido entre H. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente, que es el que toca el ángulo, dividido entre CH, entre la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto, CO, dividido entre CA, que es el cateto adyacente. Son las tres opciones que tenemos. Con eso podemos resolver los triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí nos están dando dos lados. Podríamos tener un lado y un ángulo, dos lados, ¿sale? Y con eso calculamos todo lo demás. Muy bien, entonces aquí, como podemos ver, tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente respecto al ángulo teta que está aquí, ¿sale? Yo acá dibujé el triangulito de la escalera. Muy bien, entonces, como nos dan estas mediciones de los lados, sabemos que la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sale? Opuesto 2.35, adyacente 4.1. Y cuando quiero despejar el ángulo, la tangente pasa con su función inversa, que es el arco tangente, o en las calculadoras aparece como tangente a la menos 1. Si le ponen shift tangente, entonces les aparece así. Y ponen la división, ¿sale? Shift tangente de lo que les dé de esta división, y vamos a tener el ángulo, ¿sale? Ya tendríamos el ángulo. Lo otro que nos pide en este caso es el lado, y eso es más fácil. Con un teorema de Pitágoras lo resolvemos, ¿sale? Porque tenemos los dos lados, y es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los dos lados, ¿no? Muy bien, y ya con eso tenemos la hipotenusa. Entonces, obviamente podríamos determinar el x con alguna función trigonométrica seno coseno, pero ahorita lo vamos a ver en este otro ejercicio. Ahí está. En este ejercicio nos piden calcular las diferentes alturas H1, H2, H3, H4. Yo lo dibujé acá. Nos dan estas distancias. Nos dice que esto está separado 2.5 metros del piso. Pero nada más vamos a calcular ya en determinado momento. Si quieres saber cuál es la distancia desde el punto máximo en donde está H4 hasta el suelo, nada más sería sumarle los 2.5. Pero yo nada más les voy a mostrar aquí, por ejemplo, cómo calcular H2. Todo lo demás es lo mismo, nada más considerando las diferentes hipotenusas. ¿Sale? Entonces, aquí nos dan el ángulo. Entonces, tenemos un cateto opuesto respecto a este ángulo, que es esta H.
Y tenemos una hipotenusa que, pues para los diferentes triángulos que se forman aquí, tenemos diferentes medidas de hipotenusas y diferentes h's. ¿Sale? El ángulo siempre es el mismo y empezamos otra vez, partimos de las funciones trigonométricas. En este caso tenemos un cateto opuesto y una hipotenusa, entonces nos conviene utilizar pues la función seno, que es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces sabemos que la función seno del ángulo, en este caso es seno de 50 grados, es igual a cateto opuesto h1 dividido entre, en este caso es h2, y entre la hipotenusa que hay hasta h2, que es la suma de esos dos valores, 8.5, y pues nos da ahí ese valor en total para la hipotenusa. Una vez que despejamos esa h2, pues nos queda que esta hipotenusa, si esta que está aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar. Como podemos ver acá, ya está multiplicando. Y al final, pues ustedes nada más tendrían que determinar en la calculadora seno de 50, le dan igual multiplicado por 17. O lo pueden hacer todo junto también, como ustedes gusten. Y bueno, ahí les va a dar el resultado de H2. Sale, muchas gracias, así lo dejamos hasta ahorita, les voy a seguir mandando información.